Un saludo especial pues para el representante y su equipo, que son los que hacen posible que estemos en este escenario dando estas importantes discusiones. Lo primero pues sea saludar eso, ¿cierto? Nosotros en el trabajo que hemos venido haciendo con Coljuntas, un trabajo que empezamos a hacer colectivo Antioquia de Coljuntas, hemos discutido todas estas cosas y lo hemos puesto de pronto hasta con un ejemplo de que estamos en orillas diferentes por el trabajo que hacemos. Nosotros somos representantes de los trabajadores, ellos hacen otro trabajo, no es que estemos distanciados, pero estamos en una óptica diferente, ¿cierto? Es como esa contradicción capital y trabajo, ¿cierto? ¿Qué son los dueños de las empresas? ¿Qué somos los trabajadores y representantes de los trabajadores, ¿cierto? Simplemente estamos en unas orillas, tenemos que hacer puentes de confianza y pues de todas maneras estos recintos para construir legislación pues son muy importantes, pero es importante que se den las discusiones desde todos los escenarios, desde todas las vistas, para poder hacer cosas importantes que beneficien a las personas que van a depender de todas estas legislaciones, ¿cierto? Muy importante, por eso saludo mucho estos escenarios que nos han dado la oportunidad de dar esas discusiones, de colocar la perspectiva de los trabajadores. Esto es muy importante y pues de todas maneras a veces uno acá coge partecitas de las intervenciones, ¿cierto? El abogado que participaba, vea, y en conexión con el capitán, el tema de qué ha sido el movimiento obrero en el mundo, en la historia de la legislación, de dónde nace la seguridad social si no es de las luchas del movimiento obrero por las reivindicaciones, ¿cierto? Y de ahí empieza a salir todo eso que en últimas hoy se llama seguridad social, ¿cierto? ¿Cómo no va a haber una participación importante desde los sindicatos? Pero también un país como Colombia, de una alta persecución sindical donde este trabajo, que es tan bonito y tan importante, se estigmatiza, se ha exterminado violentamente. Hoy, más que exterminarnos violentamente, nos exterminan legalmente, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa hoy en Colombia con el movimiento sindical. No lo digo por quejarme, sino porque es parte de la historia y pues a lo que voy, la importancia de lo que hacemos. Hace 5 años, y si vamos a ver la historia, ¿cierto? La historia, los trabajadores se organizan por el tema de salud, los fondos mutuales, que fueron los que hicieron que los trabajadores se organizaran. En el 2017, un grupo de trabajadores, que uno dice, pues sí, qué tristeza que no seamos muchos, pero sin embargo unos poquitos decidimos hacer ese trabajo, ese proyecto de ley, porque veíamos que había un grave problema de salud pública, efectivamente, ¿cierto?, que afectaba pues en masa al grupo de trabajadores que nosotros representábamos. Hacemos ese proyecto de ley junto con otro de pensiones especiales, pero siempre mirando desde la perspectiva de los trabajadores y la afectación que hemos venido teniendo históricamente. Y en eso pues no podemos desconocer para este proyecto el contexto en el que fue hecho y que fue hecho también por trabajadores. En ese tiempo pues en un escenario así parecido, desde el aval del senador Alberto Castilla, y pudimos lograr hacer ese trabajo, un trabajo muy importante, que los trabajadores en Colombia, como se dice, poco le meten el guante a eso. Entonces, ha habido una transformación y nos ha dado la oportunidad de hacer estos que también son cosas de avanzada desde los trabajadores, desde el movimiento sindical. Era la solución en ese momento a los problemas grandes que tenían los trabajadores con las calificaciones. Acá el capitán ya lo dice, pues mirar cómo eliminamos ese tema de lo que hemos llamado nosotros conflicto de intereses. Sabemos que pues a la doctora no les gustan esos términos, pero o sea, nosotros tenemos que buscar dialécticamente cómo entendernos, y en ese momento pues, les digo, en el contexto, eso es lo que estamos tratando de resolver. Mirar cómo hacíamos nosotros para mejorar, y hoy pues también unido a las palabras de alguien que ya me precedió, pues que es importante que hoy haya una reglamentación, pero yo también, yo muy juiciosamente los he escuchado y también veo de pronto cómo el debate se va desviando y en una cosa que digámoslo así, pues personalmente no me gusta mucho porque es una desviación objetiva a lo que es la razón de ser del proyecto, ¿cierto? Acá no estamos hablando ni vamos a transformar el trabajo técnico-científico que hacen los profesionales que califican, en eso no estamos, ¿cierto? Es el concurso de méritos que va a permitir pues que las personas se evalúen, ¿cierto? Y saber si siguen ahí, si están haciendo sus actualizaciones, todas estas cosas que van a permitir llegar a un mejor desarrollo de las calificaciones, tanto en origen como en pérdida. Entonces es como el centro del debate, ¿cierto? Y como les digo, no me gusta pues porque nos salimos de la órbita de lo que estamos haciendo. Acá pues de todas maneras y con todo el respeto pues
nosotros no hemos venido en contra de los médicos calificadores y veo una victimización, ¿cierto? Es que no es su trabajo, es el fin y el objetivo de su trabajo el que nosotros queremos buscar la manera de cómo reglamentarlo. ¿Para qué? Para que sea cada vez más objetivo. Y en eso pues que los trabajadores, que son la mayoría que usan los sistemas de calificación del país, pues tengan unas calificaciones más objetivas y mucho mejores en el tiempo. ¿Por qué? Porque es que aquí hay unas afectaciones terribles, o sea, no es que a usted no le califiquen una enfermedad profesional o no le den la pérdida de capacidad profesional que necesita y supongamos pierde 2, 3, 5 millones de pesos en una indemnización, no es eso. Es como todo el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo se ve afectada por una mala calificación, ¿cierto? O sea, aquí hay muchísimas cosas, como lo dicen, y es difícil uno, o sea, no hablar de todo y tener que centrarse en la discusión, ¿cierto? Pero sí lo que nosotros queremos es que vean, todos estos procesos se mejoren, se reglamente la llegada de los profesionales a la Junta. Nosotros no estamos en esa discusión técnico-científica, repito, sino en la llegada. Y en la llegada, pues los concursos de mérito lo que va a hacer es decirnos si la persona es la idónea o no es la idónea para llegar al cargo, ¿cierto? Esas son cosas muy importantes que es de suma importancia dejarlo acá. Hay unas cosas que nosotros también, y escuchándolos, pues habrá que mejorar de pronto el proyecto en el tema de la transición. Hoy me preocupa con lo que abre el representante de la Cámara, Andrés, el tema de que puede que hoy por la congestión legislativa esto ni siquiera se voltee a mirar, ¿cierto? Pero sí es importante, hoy estamos acabando la discusión y por eso les digo, es importante que queden cosas claras para este recinto y para lo que estamos dialogando. Cuando la discusión, por ejemplo, también se transforma a que si el manual de calificación o no, pues el manual de calificación viene en un proceso que es el proceso que le tiene que hacer el Ministerio de Trabajo para su actualización, eso ya viene andando. Ya hicimos, ya se presentaron unas objeciones, hay unas cosas, la realidad política legislativa de Colombia, o sea, uno acá quisiera con un proyecto de ley decir, venga, arreglamos tantos problemas, pero acá es imposible. Cuando nosotros empezamos a hacer este proyecto, el proyecto era el doble de grande, y por economía y para que pudiera pasar en los debates, ¿qué nos tocó hacer? Reducirlo a la mitad, ¿cierto? Entonces es importante, por ejemplo, ¿verdad?, que conozcamos esas razones que también son parte del contexto y de la realidad de estos recintos, lo cual a veces hace muy difícil generar legislación, ¿cierto? Entonces, pero es importante que por lo menos vamos moviendo de a bloquecitos y vamos haciendo una construcción para el futuro, que nos permita de todas maneras a todos tener un mejor acceso, ¿cierto?, a lo que es el objetivo, por ejemplo, las juntas de calificación, ¿cierto? O sea, cómo están las personas ahí, cómo llegan. Acá una doctora acaba de decir, no, yo presenté un concurso, salí, volví, ¿cierto? De revisarse en su trabajo, de hacer una cantidad de cosas que nosotros las creemos, o cuando redactamos el documento, las creamos objetivas. Muchas de estas cosas la verdad es que hoy no han cambiado. Muchas de estas cosas continúan. Hoy tenemos procesos de calificación que van en 2 años y medio, 3 años. Acá la doctora, creo que la abogada, hablaba de los tiempos, ¿cierto? Son tiempos que hoy tampoco se cumplen. O sea, es una cantidad de cosas que lo que queremos es armonizar, reglamentar, para llegar a una mejor consecución de los objetivos, que es que los trabajadores tengan una dignidad en su trabajo, unos buenos procesos de calificación, que eso nutra los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, para que ese daño que tienen las empresas acabando con la salud de sus trabajadores se corrija, porque es que si todas las enfermedades hoy son de origen común, en las empresas no se va a corregir nada, y es allá donde está ese foco que está acabando, y es un problema de salud pública porque se vienen afectando los trabajadores. Empresas donde hay trabajadores con los mismos, ya cierro con esto, con los mismos diagnósticos históricamente, y hoy siguen los trabajadores siendo calificados por enfermedad común y el daño está adentro y no hay una corrección a eso, ¿cierto? Entonces es importante esos contextos y les agradezco mucho prestarme atención. Muchísimas gracias. Un feliz día.